El 17 de enero de 1966, frente a la costa de un pueblo pesquero en el sur de España, una bomba capaz de una explosión termonuclear cayó al mar Mediterráneo y desapareció bajo el agua. Nadie sabía exactamente dónde. No fue un ataque, no fue sabotaje. Fue un choque en el aire entre dos aviones estadounidenses durante una maniobra de reabastecimiento de rutina, y ese accidente terminó esparciendo 4 bombas nucleares sobre suelo español, sin que los vecinos del pueblo supieran, durante semanas, la verdad completa de lo que había caído sobre sus campos. Para entender por qué había bombas de hidrógeno volando sobre España en tiempos de paz, hay que remontarse a la Guerra Fría. Estados Unidos mantenía una operación llamada Chrome Dome, bombarderos B-52 armados con bombas nucleares reales, volando en el aire las 24 horas, listos para atacar territorio soviético en minutos si llegaba la orden. Esos bombarderos no podían volar sin reabastecerse en pleno vuelo, así que aviones cisterna los interceptaban a miles de metros de altura y les transferían combustible a través de un brazo metálico llamado boom. Era una maniobra rutinaria, repetida miles de veces sin incidentes. Esa mañana del 17 de enero, algo salió mal. El B-52 se acercó demasiado rápido al avión cisterna. Los dos aviones chocaron en el aire, a más de 9.000 metros de altura, y se partieron en pedazos envueltos en fuego. 7 de los 11 tripulantes murieron en el accidente. Y entre los restos que cayeron del cielo esa mañana, había 4 bombas de hidrógeno modelo B-28, cada una con una capacidad destructiva muchísimo mayor que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Ninguna llegó a detonar como bomba nuclear. Los mecanismos de seguridad hicieron su trabajo y evitaron la reacción en cadena que habría borrado del mapa esa zona de España. Pero que no detonaran como bombas nucleares no significa que hayan caído sin consecuencias. El ejército de Estados Unidos tiene un nombre técnico para este tipo de accidente, broken arrow, flecha rota. Es la categoría que usan para cualquier incidente que involucre armas nucleares reales, desde un choque hasta una pérdida total del arma. Palomares fue uno de más de 30 broken arrow reconocidos oficialmente durante la Guerra Fría, la mayoría de ellos mantenidos en secreto durante años. 2 de las 4 bombas se estrellaron contra el suelo con tanta fuerza que su explosivo convencional, el que rodea el núcleo nuclear, sí detonó. No hubo explosión atómica, pero sí una nube de plutonio radiactivo pulverizado que se esparció sobre los campos de tomates donde trabajaban los vecinos de Palomares. Una tercera bomba cayó con el paracaídas abierto, en un lecho de río seco, prácticamente intacta. Los militares la encontraron a las pocas horas. Fue la más fácil de las 4. La cuarta fue la que desapareció. ¿Vos qué habrías hecho si un objeto así hubiera caído en el campo donde trabajas, sin que nadie te explicara todavía qué era exactamente? La cuarta bomba cayó al mar, frente a la costa, y con ella se perdió cualquier certeza de dónde buscar. El Mediterráneo, en esa zona, tiene fondos que bajan varios cientos de metros muy rápido, y en 1966 no existía ninguna tecnología capaz de rastrear un objeto tan pequeño en un área tan grande. Pero hubo un testigo. Un pescador local, Francisco Simó Orts, estaba faenando esa mañana y vio con sus propios ojos cómo la bomba caía al agua, marcada por un paracaídas que no llegó a frenarla del todo. Él recordaba el lugar exacto, aunque nadie en la Marina de Estados Unidos le creyó del todo al principio. Estados Unidos desplegó una de las operaciones de búsqueda submarina más grandes de su historia hasta ese momento, barcos de la Marina, buzos, y 2 de los pocos sumergibles de aguas profundas que existían en el mundo en 1966, el Alvin y el Aluminaut. Pasaron semanas. La corriente submarina había arrastrado la bomba mucho más lejos de donde había caído en la superficie, y cada intento de localizarla con la tecnología de la época terminaba en el mismo lugar, nada. Fue entonces cuando un matemático de la Marina, John Craven, propuso algo que nadie había probado antes a esa escala, en vez de rastrear el fondo del mar a ciegas,
Combinó el testimonio del pescador con cálculos de probabilidad, asignando un puntaje a cada zona posible según qué tan creíble era cada pista. Esa técnica, hoy conocida como búsqueda bayesiana, terminó marcando el punto exacto donde la bomba realmente estaba. 2 años después, esa misma técnica de búsqueda se volvió a usar para encontrar otro objeto perdido en el fondo del océano, el submarino USS Scorpion, hundido en 1968. Un método nacido para encontrar una bomba en Palomares terminó convirtiéndose en una herramienta estándar de búsqueda submarina en todo el mundo. Mientras el mar seguía sin dar respuestas, en tierra la situación se volvía cada vez más difícil de esconder. Los científicos midieron radiactividad en el suelo de las zonas donde habían caído las 2 bombas que sí liberaron plutonio, y empezaron a evacuar y descontaminar terrenos agrícolas enteros. Toneladas de tierra contaminada se cargaron en barriles y se enviaron, en barco, hasta un depósito de residuos nucleares en Carolina del Sur, Estados Unidos, a más de 7.000 kilómetros de los campos donde había estado esa tierra toda la vida. Y mientras tanto, la noticia de una bomba de hidrógeno perdida frente a las costas de España empezaba a asustar a los turistas, justo cuando el país apostaba fuerte al turismo de playa como motor económico. El gobierno español y el embajador estadounidense necesitaban, con urgencia, una forma de demostrar que el mar seguía siendo seguro. La respuesta llegó frente a las cámaras. El embajador de Estados Unidos, Angie Orbedo Duque, y el ministro español Manuel Fraga Iribarne se metieron juntos al mar en la playa de Palomares y se dieron un baño público, en traje de baño, sonriendo para los fotógrafos, mientras a pocos kilómetros de ahí seguían recogiendo tierra radiactiva con palas. Esa foto del baño en la playa se convirtió en una de las imágenes más recordadas del incidente, y en un ejemplo clásico de cómo se maneja una crisis de imagen pública, mostrar calma frente a las cámaras, mientras el trabajo sucio sigue en otro lugar, lejos de la vista. ¿Vos confiarías en una foto así, sabiendo lo que estaba pasando en paralelo a pocos kilómetros de esa misma playa? Con el testimonio del pescador Francisco Simó Orts finalmente tomado en serio, y cruzado con los cálculos de corrientes de la Marina, el área de búsqueda se redujo. El Albín descendió una y otra vez, hasta que a fines de febrero, más de un mes después del accidente, encontró la bomba. Encontrarla no fue lo mismo que recuperarla. La bomba estaba a 869 metros de profundidad, apoyada en una pendiente inestable del fondo marino. 2 intentos de izarla fallaron, y la bomba volvió a caer, más profundo cada vez, deslizándose por el desnivel del fondo. Recién el 7 de abril de 1966, 80 días después de la colisión en el aire, un cable logró sostenerla el tiempo suficiente para subirla a la superficie. Fue, hasta ese momento, el objeto recuperado desde mayor profundidad en la historia del mar abierto. Los titulares del mundo celebraron el final feliz, la bomba recuperada, sin explosión nuclear, sin víctimas civiles directas por radiación aguda. El caso salió de las portadas casi tan rápido como había entrado. Pero para Palomares, la historia recién empezaba. Durante décadas, una zona cercana al pueblo, que los propios vecinos empezaron a llamar informalmente el Pozo del Uranio, quedó cercada, prohibida para cultivar o construir, con carteles de advertencia radiactiva que seguían ahí generación tras generación. Estudios científicos posteriores encontraron rastros de plutonio y americio en el suelo, y en algunos casos en muestras de orina de vecinos que habían vivido ahí toda su vida. El debate sobre cuánto daño real a la salud causó esa exposición se mantuvo abierto durante décadas, sin que ninguna de las partes lograra convencer del todo a la otra. El Centro de Investigación Nuclear Español CIEMAT empezó, ya en 1966, a llamar cada año a un grupo de vecinos de Palomares para medirles la radiación acumulada en el cuerpo. Ese seguimiento nunca se interrumpió, y hoy se cuenta entre los estudios de salud radiológica más largos del mundo sobre una misma población civil, con más de medio siglo de datos acumulados. España pidió, una y otra vez, que Estados Unidos terminara el trabajo que había dejado a medias en 1966.
Recién en octubre de 2015 los dos gobiernos firmaron un acuerdo formal para retirar de manera definitiva la tierra que todavía quedaba contaminada y trasladarla a un depósito permanente en Estados Unidos. Ese acuerdo, sin embargo, todavía no se cumplió del todo. Años después de firmado, miles de metros cúbicos de tierra siguen embarrilados y almacenados en Palomares, esperando un destino final, mientras las negociaciones sobre quién paga y hacia dónde exactamente se envía siguen sin cerrarse. Cansados de esperar, un grupo de vecinos llevó al Estado español a juicio, exigiendo que terminara de una vez la limpieza y reconociera formalmente el daño sufrido. Ganaron varios fallos a su favor, pero cada sentencia chocó con el mismo problema de siempre: nadie, ni España ni Estados Unidos, terminaba de asumir el costo final del cierre definitivo del caso. 4 bombas de hidrógeno cayeron sobre un pueblo de pescadores y agricultores que jamás decidió estar en medio de la Guerra Fría. Y casi 60 años después, ese pueblo todavía convive con las consecuencias de un choque en el aire que duró apenas unos segundos. Nadie en Palomares votó para tener bombas nucleares volando sobre su techo esa mañana de enero. Lo que decidió el destino de ese pueblo durante generaciones no fue una guerra declarada, sino un error de cálculo en una maniobra de rutina, entre dos aviones que ni siquiera se estaban atacando entre sí.